Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta noche volvemos al caso del siglo, al juicio del siglo, el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, porque la decisión unánime que tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de renunciar a su competencia para investigar y para acusar al expresidente y de enviar su expediente a la Fiscalía es muy importante. Más allá de todas las minucias jurídicas, que hay muchas, es una decisión que muestra que el Poder Judicial en Colombia es capaz de ponerse límites a su propia competencia, es capaz de limitar su propio poder. Y eso no es menor. La Corte Suprema de Justicia, un órgano que como institución tiene una disputa histórica con el uribismo, tenía en este caso en sus terruños a Álvaro Uribe y según ha dejado saber en sus providencias, con una evidencia que parecía suficiente para llevar a Álvaro Uribe a un juicio por un delito grave y ponerlo a consideración de un juez de la Corte Suprema. Por eso el expresidente tuvo que renunciar y decidió hacerlo al Senado tragándose su orgullo para buscar nuevas opciones en la Fiscalía. Pero debía ser la Corte misma la que tenía que decidir si después de la renuncia lo dejaba salir de su propia jurisdicción. La decisión entonces muestra una autorregulación de su poder que sobre todo contradice la campaña de desprestigio que armó en su contra el uribismo antes de esta decisión. Estoy indignado, Vicky, porque yo siento que estoy secuestrado. Estoy secuestrado por mentiras, estoy secuestrado por sesgos. Y a la luz de la decisión esto resulta ahora muy curioso, secuestradores que dejan ir a cambio de nada al victimizado expresidente Uribe. Y aquí, como durante el proceso de paz el uribismo mostró que es capaz de pasar por encima de cualquier institución colombiana para lograr sus propios objetivos. Vaya patriotismo el del uribismo. La decisión además ratifica que Álvaro Uribe nos pudo haber librado de toda esta novela con la Corte Suprema si hubiera renunciado a su curul en el 2018, como amenazó en ese entonces. Como sea, se abre ahora un nuevo capítulo en el que será protagonista Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación. En el programa vamos a explicar cuáles son los caminos que el caso podría tomar en la Fiscalía, pero más allá de esos detalles que son importantes, ahora el debate cambia de sentido. Ya no será el uribismo diciendo que es víctima de injusticias de la Corte Suprema, sino que serán antiuribistas y afines diciendo que Francisco Barbosa no ofrece garantías de imparcialidad en el caso contra Uribe. Y aquí es importante recordar que Francisco Barbosa es uno de los pocos duquistas purasangres que hay. Más que ser un uribista, Barbosa, quien apoyó incluso el proceso de paz y quiso entrar a la JEP, es amigo personal de Iván Duque desde la universidad. Pero al mismo tiempo no se puede olvidar el hecho de que si bien Duque lo ternó para llegar a la Fiscalía, fue la Corte Suprema de Justicia la que lo eligió y será esa misma institución la que determine si tiene o no impedimentos para asumir decisiones claves en el caso de Uribe. Entre estos opuestos, hoy un muy criticado fiscal general se estará jugando un legado profesional que en su caso, en el de Barbosa y por su juventud, tendrá repercusiones mucho después de que salga de la Fiscalía. Aquí arranca Zona Franca. Volvemos esta noche sobre el juicio del siglo, como hemos llamado al juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. Hoy hay menos claridad acerca de cómo será el procedimiento que viene. Esta es parte del comunicado en que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema renuncia a su jurisdicción, a su competencia para seguir investigando y después posiblemente haber acusado al expresidente Uribe. Y entonces dice en el comunicado publicado ayer, por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la Nación al detenido ex senador Álvaro Uribe Vélez. Hoy es que fue expedido este comunicado. Ayer se filtró la noticia de que el caso efectivamente iría a la Fiscalía General de la Nación.
Y aquí, antes de entrar con los invitados para discutir cuáles son las repercusiones, voy a ilustrarles al menos cuál será la primera discusión en las decisiones que están por venir. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades acá? La Corte Suprema de Justicia tenía el caso de Álvaro Uribe, ahora lo manda a la Fiscalía General de la Nación. En la Fiscalía General de la Nación, entra a un sistema de reparto automático. El fiscal general tendrá que definir si hace una asignación especial de ese caso o si lo deja metido en el sistema de reparto aleatorio, automático, que definirá quién será el fiscal a cargo. Esa decisión y las decisiones que empiece a tomar el fiscal general Francisco Barbosa serán el próximo centro del debate en este caso, pues hay muchas personas que piensan que el fiscal está impedido para tomar esta decisión. Para hablar de estos detalles me acompañan dos abogados importantes que han tenido que ver con este caso. Uno de ellos, Ramiro Bejarano, externadista, es experto en Derecho Administrativo y hace parte del equipo de la defensa de Iván Cepeda. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto y lo saludo muy complacido a usted, al otro panelista, el doctor Umar, y a sus televidentes. El doctor Umar, que fue fiscal varios años en la fiscalía de, ya no recuerdo quién, se especializó en ese momento en delitos económicos y temas de lavado de activos. Es ahora abogado penalista y litigante privado, además de analista político y comentarista de los hechos públicos. ¿Qué más, Fabio? ¿Cómo está? Muy buenas noches a usted, desde luego los televidentes, al profesor Bejarano, con quien me complace ocupar la plaza el día de hoy en su prestigioso programa, Daniel. Gracias, señor. ¿Y usted con qué prestigioso fiscal tuvo el placer de servir? Yo estuve con el doctor Iguarán y algo un poco más después con quien estuvo luego del doctor Iguarán, que hay una interinidad, si usted se acuerda, que la Corte Suprema no nombraba fiscal y quien era fiscal delegado ante la Corte asumió en interinidad Mendoza Diago, y ahí fungí yo como delegado del fiscal general para los asuntos que usted amablemente comenta, pero eso no importa. Perfecto. Ramiro, usted recibió esta noticia, la noticia que se filtró ayer y que fue confirmada hoy de que el caso llegará a la Fiscalía, con mucho escepticismo acerca de las calidades del fiscal Barbosa para entregar garantías en este caso. Y creo que ese será el gran debate ahora en el que entraremos. Sí, pero déjeme de entrada hacerle una aclaración, algo que usted dijo inicialmente. Sí, señor. Sobre lo cual no puedo que pasar en silencio. Uno es que usted dice que la Corte ha tenido unas peleas permanentes con el doctor Uribe Vélez y que ahora lo tenía a su amparo prácticamente. Yo creo que esa es una apreciación bastante fuerte, porque el hecho de que haya habido dificultades en el pasado entre la Corte y el doctor Uribe, en modo alguno significa que esta Corte de ahora lo hubiese tenido pues con animadversión, con ojeriza o algo como eso, que es lo que parecería sugerirse de su inicial presentación. ¿Usted no cree que existe eso como de la memoria institucional? Que hay instituciones que guardan, no sé si llamarlo rencores, pero sí recuerdan cosas del pasado que pueden influir en el presente? No, los jueces tienen una conformación psicológica distinta. Ellos no se van a poner ahora, después de 10 años de la persecución del uribismo a la Corte Suprema de Justicia, a la que espió, etcétera, a decir, bueno, aquí está el doctor Uribe, ahorita le vamos a pasar una cuenta de cobro. No. Eso sería una manera, pues, casi como de decir que los jueces de la más alta Corte son unos prevaricadores. Y eso no es así. Yo tengo confianza en esos jueces. Ahora, usted me pregunta cómo recibí yo la noticia respecto a la imparcialidad del doctor Barbosa. El problema del doctor Barbosa no es que él sea uribista o duquista, no. Él, por supuesto, es militante de esa corriente ideológica, en lo que tiene todo su derecho. Derecho que además él supo ejercer en varias disciplinas políticas antes de ubicarse en la campaña de su compañero. Estuvo con Álvaro Leiva, estuvo con el doctor Humberto de la Calle, estuvo con Germán Vargas Lleras y finalmente aterrizó en la campaña ganadora. Ese es su derecho. Lo que a mí me parece
es que el problema es que al doctor Barbosa lo designó para que estuviera en esa terna el doctor Iván Duque, y el doctor Iván Duque ha roto su neutralidad como presidente de los colombianos para decirles que no está de acuerdo con la prisión al doctor Uribe Vélez, aunque él ha hecho unos eufemismos, que es una manera de lavarse las manos. El pecado de Pilato no fue haberse lavado las manos y no haberlas tenido sucias. Y yo creo que es que allí es donde realmente está el asunto. El gobierno, a través del presidente, a través de la vicepresidenta, han dado señales de estar queriendo apoyar decididamente la causa en la que está comprometido el doctor Uribe Vélez. Y el doctor Barbosa es una persona que hizo parte de ese gobierno, Claro. hizo parte de esa militancia política y obviamente estuvo en la terna designado por el doctor Duque. Eso es lo que genera unas prevenciones naturales. Y entonces... Y sobre todo por una razón, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el interés del doctor Uribe de salir de la corte? Él dirá que es que esa corte es mafiosa, que lo estaba persiguiendo, que lo tenía secuestrado, como usted lo ha recordado. Ahorita tendrá que convenir en que esos magistrados que hasta hace una semana llamaban mafiosos, hoy cómo los va a llamar, cuando le dieron la razón con un planteamiento que a mí me parece que no era del todo convincente, pero que hay que respetarlo. ¿Cómo lo va a llamar ahorita cuando le dieron la razón? ¿Los va a seguir llamando mafiosos o cómo los va a llamar? Y entonces, Fabio, Ramiro habla de los antecedentes de Francisco Barbosa. Creo que esos antecedentes son claves. Déjeme darle aquí un repaso muy rápido por este joven fiscal general. Francisco Barbosa se graduó en 1999 de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, al mismo tiempo que su amigo y compañero Iván Duque Escobar, que años después sería el presidente de la República. Entre el 2003 y el 2004 trabaja brevemente como fiscal especializado en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía del entonces fiscal general Luis Camilo Osorio. Entre el 2004 y el 2010 Barbosa se dedica a su carrera académica, hace 2 maestrías, 2 especializaciones, un doctorado en la Universidad de Nantes en Francia y además tiene asesorías con varios ministerios durante ese tiempo en gobiernos que van de Uribe a Juan Manuel Santos. Asesora a Álvaro Leiva durante el proceso de paz. Añade ahí Bejarano que lo hace también con Humberto de la Calle. En el 2017, después del plebiscito, Barbosa sigue siendo un gran defensor del acuerdo de paz y se candidatiza a ser magistrado de la JEP. De hecho, por esa época escribe en una columna en El Tiempo: la JEP cumple con la idea de proporcionalidad de las sanciones que, aunque no corresponden en el acuerdo a grandes castigos carcelarios, sí existe un componente de reparación a las víctimas. Entre el 2018 y el 2020 trabaja como designado personal en la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia y luego externado a la Fiscalía General de la Nación por el presidente Iván Duque y escogido por la Corte Suprema de Justicia. Fabio, ¿a usted qué le parece que esto le haya aterrizado a Barbosa? Uno puede criticar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero estoy de acuerdo con el profesor Bejarano, hay que respetarla. Tremendo chicharrón, si me permite la expresión tan coloquial, tremenda papa caliente para la Fiscalía, porque, y en esto sí le encuentro toda la razón a mi contertulio, el presidente de la República lo ternó, lo cual hoy en día nos ha mostrado que hay un error institucional, y eso ha sucedido por diferentes situaciones en el pasado, pero el hecho es que hoy en día el presidente de la República goza, si se quiere, de la cercanía del fiscal actuante. Institucionalmente eso no estaba diseñado antes así, pero las cosas dieron para que hoy así estén funcionando. Entonces, el fiscal Barbosa tiene una serie de circunstancias que lo obligan a demostrar grandeza. Espero que para el país, por el bien de la comunidad judicial del país y de la comunidad jurídica, así lo haga. La primera, él va a tener que entregarle este proceso el senador Uribe a un fiscal delegado ante la Corte impoluto, que tiene que ser absolutamente limpio de cualquier mácula a la luz. Y luego de eso ese fiscal tendrá que ver
y ahí habrá un debate con las víctimas y, en fin, todo lo que sucede al interior del proceso, si se presenta o no una acusación de cargos, y esto bajo el entendido que, como ya rindió indagatoria y ya hay una medida de aseguramiento, mutatis mutandi, eso sería como si hubiera habido una imputación de cargos y una medida de aseguramiento. Pero espérese, Fabio, pero sobre esto nada está dicho. Déjeme nada está dicho. Echar un poquito para atrás, porque la primera decisión que tiene que tomar Barbosa es si deja el caso en el sistema de reparto automático de la Fiscalía o designa un fiscal especial. Y en ese momento ya habrá razones para que las personas opinen, o muchas personas opinen, que debería declararse impedido. ¿Usted cree, Fabio, que se debería declarar impedido? No, para nada. Primero porque es que el fiscal Barbosa, no va a actuar dentro de la investigación. Quien actúa es un delegado de él. Un delegado que cuenta con todas las garantías para actuar de manera libre. Segundo, yo no he oído a Barbosa, quiero advertir, yo no lo he oído referirse públicamente a este caso, con lo cual no se estructurarían las causales de impedimento y recusación que trae el código. El hecho de la cercanía con el presidente, si bien desde el punto de vista de la ética ciudadana puede generar malestar, pues caramba, ese es el diseño institucional que tenemos. Entonces tocaría recusar a todos los fiscales generales que llegaran porque han sido ternados por el presidente de la República. Pero un momento, la terna la presenta el presidente, pero la elección la hace la Corte Suprema de Justicia. Entonces no es cierto que sea un enviado del presidente de la República o que le rinda pleitesía. No creo que se deba declarar impedido. Vendrán los impedimentos, vendrán las recusaciones, de eso no me cabe la menor duda, pero no creo que estén llamadas a prosperar, no veo cómo además. Y ahí, Ramiro, entonces le devuelvo la pregunta, ¿por qué debería declararse impedido? Y yo me imagino que hay un sustento jurídico más elaborado que la cercanía personal con el presidente Iván Duque. Hay un elemento que el profesor Umar no ha tenido en cuenta, que yo lo dije antes, y es el hecho de que el doctor Duque sí ha intervenido abiertamente en este asunto, expresando su opinión, lo mismo que la doctora Marta Lucía Ramírez. Eso hace obviamente que él, como jefe de Estado, y la vicepresidenta, pues hayan trazado una línea para quienes han estado en su gobierno o quienes estuvieron en su gobierno, de lo cual hace parte el doctor Francisco Barbosa. Pero déjeme decirle lo siguiente, mire, en la nueva técnica moderna de los impedimentos y recusaciones, lo que se está aplicando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, no son causales de impedimento y recusación a la usanza de los códigos nuestros de tener enemistad grave, de haber formulado una denuncia penal, etcétera. No, hay un concepto mucho más amplio, mucho más garantista, que es el de que el juez no solamente debe ser imparcial, sino aparentar ser imparcial, que es lo que se llama en esa doctrina internacional la apariencia de imparcialidad. Es decir, el juez debe garantizarle a los sujetos procesales, a la comunidad en general, no solamente que es imparcial, sino que le da la tranquilidad de que esa imparcialidad de él es real. Es decir, que no esté afectada esa apariencia de imparcialidad. ¿Cuándo se afecta la apariencia de imparcialidad? Pues cuando una persona tiene, por sus antecedentes, situaciones que de una u otra manera pueden incidir en las decisiones que van a tomar. Eso es lo que llama allá en esos tribunales extranjeros la apariencia de imparcialidad. Yo creo que eso es lo que está en juego. Sí. La apariencia de imparcialidad del doctor Barbosa. Y yo creo pues que a mí me parece que si esto se juzga a la luz de lo que dicen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, sin duda van a señalar que no es una persona que tenga apariencia de imparcialidad. Usted mencionaba que todos los demás fiscales tendrían que declararse impedidos. Es que la situación es diferente, porque es que este fiscal fue miembro del gobierno. Pero Néstor Humberto Martínez también. Por eso le pasó al doctor Néstor Humberto Martínez lo que le pasó, porque no solamente venía de los grupos financieros, sino que también había estado en el gobierno. Tenía unos blancos completamente cruzados. ¿Y en qué terminó eso? En que tuvo que retirarse al final, porque esos impedimentos, tarde o temprano, terminan afectando a un funcionario. A ver, puedo compartir con usted, profesor Bejarano, que entre más, digamos, ropaje de imparcialidad se le da a los funcionarios, mejor es para la democracia, de eso no cabe ninguna duda. Pero el diseño constitucional colombiano es el que tenemos.
Y si cada vez que vamos a tener este tipo de situaciones tenemos que buscar o fiscales ad hoc o remover a los fiscales actuales, realmente vamos a generar un galimatías muy complicado de seguridad jurídica. Yo, por ejemplo, creo que hay que reformular la manera en que el fiscal general es elegido. Estoy convencido de eso. Pero no es este el momento de formularle recusaciones a Barbosa. No es el momento, porque es que él no va a conocer del caso, va a conocer probablemente quien le sigue en jerarquía, que es un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que goza de todas las libertades para poder opinar y para poder ejercer sus funciones como fiscal. Y además va a haber un control judicial, si se quiere, mucho más estricto que el de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay más jueces, porque aquí los jueces están sometidos a reparto, porque son los jueces de Bogotá, donde hay muchos más jueces, donde van a operar jueces de control, de garantías, que los escoge un computador minutos antes de la audiencia. Entonces, empezar a disparar esas cargas de profundidad, que yo las entiendo, me parece que es prematuro, no quiere decir que no vayan a suceder, pero esperemos que suceda. Voy a hacer una breve pausa de comerciales, por favor, abogados, quédense conmigo, seguimos hablando en el siguiente bloque. Antes de eso, las apariencias de imparcialidad que fueron puestas en juego aquí por el presidente Iván Duque son estas. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Eso opina el ex jefe, el ternador o nominador del hoy fiscal Francisco Barbosa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del caso judicial de Álvaro Uribe Vélez. Tuvo un desarrollo importante, fue enviado de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Hablamos con dos abogados, Ramiro Bejarano y Fabio Umar. Más allá del tema de la recusación, del impedimento, que seguramente será la primera etapa de este debate, quisiera discutir con ustedes qué es lo que va a pasar ahora después. Entonces, la idea y lo que sucedería es que cuando llega a la Fiscalía, Ramiro, el fiscal Francisco Barbosa tiene que decidir si lo deja en este sistema de reparto automático que lo manda aleatoriamente a uno de los fiscales, o si él designa especialmente a un fiscal, ¿cierto? Y creo que hay un punto que tal vez será el mayor punto de injerencia directo que tiene el fiscal, más allá de las injerencias que no conoceremos, que suceden en la política de la Fiscalía. ¿Este será el punto de injerencia más claro? Pues es el primer punto de injerencia, porque obviamente si el fiscal decide someterlo a un reparto automático, cosa que yo veo difícil que lo haga, va a tener que optar por escoger entre darle esa función al fiscal delegado, al coordinador de fiscales delegados ante la Corte, que es un señor, a mi modo de ver, que no tiene las competencias morales para estar en ese cargo y mucho menos para poner las manos ni siquiera sobre la carátula de ese expediente, que es el señor Gabriel Ramón Gémez Durán, una persona que trabajó de la mano con el doctor Alejandro Ordóñez en época irrecordable y de oscurantismo de la Procuraduría, y yo creo que esa persona no es prenda de garantía para un proceso de esta magnitud. El solo hecho de que él esté allí y lo pongan a repartir este asunto entre los demás fiscales delegados es una situación que genera controversia. Pero sin duda, ahí Bejarano, usted hizo una denuncia, ¿cierto? Usted hizo una denuncia importante acerca del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, mostrando un chat que mandó ese coordinador, pidiéndole a los fiscales delegados que le informaran de todas sus actuaciones para compartirlas con el fiscal general. Y eso es básicamente mostrar que la supuesta independencia de los fiscales no es tal. Claro, y fíjese usted que yo hice esa revelación, publiqué el chat que él le envió a todos los fiscales delegados, donde claramente les decía: hágame el favor, cualquier decisión de importancia que vayan a tomar, envíemela a mí para revisarla conjuntamente con el señor fiscal general de la Nación. Eso el país no le prestó importancia, ahora la toma muy gravemente. Ese es el fiscal coordinador al que le van a decir que reparte el asunto del doctor Uribe Vélez, un señor que es de la manga del doctor Alejandro Ordóñez, que es también del grupo político que llegó a la presidencia de la República y que hoy es un tristemente embajador en la OEA. Yo creo que ese es un tema bastante delicado, que hay que ponerle mucha atención
dada la importancia de este litigio. Fabio, entonces hablamos nosotros más temprano y usted me ayuda a entender un poco cuáles son las opciones que vendrían luego de que lleguemos a la selección de este fiscal, bien sea con una designación especial de Barbosa o por el sistema de reparto. Y la voy a poner aquí en pantalla un poco el flujo de decisiones que podrían venir, llenas de leyes y de números que la gente no va a entender, pero usted nos va a ayudar. Entonces, le llega a este fiscal y este fiscal, la primera decisión que tiene que tomar es si se va por ley 600, es decir, el sistema acusatorio para las personas que tienen fuero, o ley 906, que es el sistema penal acusatorio para los mortales, ¿cierto? Digamos que sobre eso yo personalmente considero que no hay lugar a discusiones. Claro, en derecho las cosas pues siempre son susceptibles de discutirse, pero no cabe duda que el ámbito temporal de la ley 906 está determinado expresamente desde el 1 de enero del 2005. Los presuntos o posibles delitos que cometió el ex senador Uribe con toda certeza fueron cometidos después de esa fecha, del 1 de enero del 2005, lo cual quiere decir que el sistema que se escoge para este asunto es el de la ley 906, el llamado sistema penal oral acusatorio, que es el que viene rigiendo para todo el país en diferentes etapas, pero que hoy en día funciona en todo el territorio, a diferencia de la ley 600, que era el anterior sistema de juzgamiento que por expresa disposición legal operaba en cualquier momento para los funcionarios aforados. Esa es la razón por la cual Uribe Vélez, como senador, estaba bajo la égida de la ley 600. Ya no lo está porque ya no es un senador, es un ciudadano, entonces entra bajo la cuerda, por decirlo, de la ley 906. Y entonces aquí... Y ahí sigue el proceso. Sí, aquí sigue el proceso y manténme por favor, Juanse, la gráfica ahí. Y entonces, si asumimos que siguen el sistema penal acusatorio en la ley 906, hay al menos 3 opciones que podría tomar ese fiscal. Por un lado, podría precluir la investigación. Y decir, aquí no hay nada y esto se queda ahí y la cerramos. Un momento, solicitar la preclusión. Solicitarla. ¿Y quién la avala? Un juez penal del circuito en Bogotá. Okay. Porque a diferencia de la ley 600, donde el fiscal sí tenía facultades jurisdiccionales, como por ejemplo la de dar por terminada la investigación mediante la figura de preclusión, artículo 39 de la ley 600, en este caso en particular ya no. Tiene que, si encuentra configuradas las causales de la preclusión, que son claras en la ley, tiene que ir ante el juez de reparto, el que le corresponda en turno, y pedirle la preclusión. Ese juez, mediante providencia, determinará si sí o si no, y tendrá apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Ok, y entonces... está también la nulidad de la investigación de la Corte. El fiscal puede decir, mire, todo lo que investigó la Corte lo hizo bajo un régimen que es distinto al de la Fiscalía, por eso yo tengo que volver a empezar toda esta investigación. Esa es una segunda posibilidad. Y una tercera que dice, acepto la investigación que ha hecho la Corte y ahora decido si voy a juicio y llevo al expresidente Uribe a juicio a un juez de circuito aquí en Bogotá. Claro, la teoría de la nulidad, que usted y yo, como bien lo dice, la discutíamos un par de horas antes del programa, la teoría de la nulidad, digamos, es novedosa, pero es arrojada. Digamos, es muy agresiva, si se quiere. Como agresivo es este caso porque no tenemos antecedentes y no hay unos paradigmas en los cuales podernos comparar. ¿Qué quiere decir esa teoría? Dice, los elementos que se recaudaron como pruebas en la ley 600 sí. no encajan en el esquema de ley 906 por unas particularidades. Por ejemplo, el sistema de policía judicial, el sistema de introducción al elemento material probatorio, la cadena de custodia, en fin. Entonces, vamos a decretar la nulidad de todo lo actuado para acopiar las pruebas conforme lo manda la ley 906, que es muy distinto de la manera en que lo manda la ley 600. Claro. Yo no sé, digamos, y en esto quiero ser muy claro, yo no he oído que los abogados del expresidente Uribe planteen la nulidad. Ese es un tema que a mí, con otros profesores de Derecho Penal, se nos ha ocurrido y que hemos venido discutiendo en algunos foros. ¿Podría darse la nulidad? A mí no me parece descabellado. Le quiero advertir, a mí no me Ramiro, parece descabellado. ¿y usted le parece, es decir, estamos hablando de opciones hipotéticas del nuevo escenario de ese caso en la Fiscalía? No, a mí me parece que eso sería una aventura, que fuese a declararse la nulidad de una actuación que cuando se surtió estaba adelantada de acuerdo con las normas legales, de acuerdo
con la ley 600, porque el doctor Uribe era aforado y los aforados son sometidos a ese procedimiento. De manera que venir a sostener la nulidad, a mí me parece que yo pues respeto mucho lo que hayan considerado otros profesores de Derecho Penal. Ellos tendrán su ciencia mejor averiguada que lo que yo pueda opinar, pero yo desde mi punto de vista como profesor de Derecho Procesal le digo, eso sería absurdo, que se declarara nula la actuación que un juez, que un grupo de jueces, que entre otras cosas hay más jueces de lo que puede encontrar el doctor Uribe en el sistema penal acusatorio que los que tenía en la Corte, porque allí tenía 5 o 6 instructores. Pero yo creo que esa tesis de la nulidad, además, le quiero decir, si al doctor Barbosa se le ocurre declarar la nulidad, yo le quiero señalar que ese sería el entierro político y de la credibilidad de la fiscalía del doctor Barbosa. ¿Usted se imagina lo que van a decir internacionalmente? Ya me veo la editorial del País de Madrid o en New York Times diciendo, el fiscal del gobierno de Duque anuló lo que habían hecho 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque consideró que no lo podían adelantar. Eso es un escándalo. Eso políticamente es impresentable. Pero Ramiro, déjeme preguntarle ahí si usted cree que dentro de la Fiscalía, digamos, como equipo de la defensa de Iván Cepeda, ¿cuenta usted con una cantidad de recursos adicionales y de contrapesos para intervenir en este caso? Más allá de que esté Barbosa o no. No, lo que pasa es que el sistema penal acusatorio tiene unos escenarios distintos. El tema de que el proceso sea público, de que sea por audiencias, etcétera. Pero eso no quiere decir que en el sistema de la ley 600 estuviesen recortadas las garantías. No, son 2 sistemas completamente diferentes. El uno era un sistema escritural y el otro un sistema oral, y eso hace que sean distintos, pero no que uno que no puede convivir en un Estado de Derecho un sistema penal que sea violatorio de las libertades públicas y del derecho de defensa. Eso no existe en Colombia. Y Fabio, hay ambos sistemas son iguales. Una última, sí. ¿Usted sí cree que hay unas garantías interesantes? Claro, entiendo la postura del profesor Bejarano, digamos, la entiendo perfectamente y bueno, él está representando ahí a uno de sus clientes, pero hay que decirlo de una manera mucho más precisa. El sistema penal acusatorio nació y existe precisamente para superar las falencias de las garantías recortadas que presentaba para todas las partes la ley 600, no solo para el ciudadano investigado, que obviamente tiene más garantías en ley 906, sino también para la víctima. Por ejemplo, en la ley 600 se hablaba de parte civil y tenía unas funciones y unos derechos menores, más limitados. En la ley 906 no. Por ejemplo, ya lo vimos en la audiencia de Diego Cadena. En la ley 906 pueden pedir la medida de aseguramiento intramural, pueden apelar, pueden aportar pruebas directamente, tienen facultades de recolección de elementos materiales probatorios. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco técnico, pero desprovisto de cualquier análisis político, desprovisto de cualquier análisis político, la ley 906 es una ley mucho más sofisticada y que atiende criterios mucho más racionales para todas las partes. Abogados, muchas gracias por su tiempo esta noche. Entramos en un escenario totalmente nuevo y agradezco las explicaciones y los debates que ustedes han dejado aquí ya sentados. Muchas gracias, muy amables. Un abrazo para todos. Que estén muy bien, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí con un debate más político alrededor de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ya hablamos. Seguimos aquí en Zona Franca, hablamos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar el caso de Álvaro Uribe a la Fiscalía General de la Nación. Obviamente un tema judicial, pero que tiene un ingrediente político muy amplio. Para discutir ese ingrediente político nos acompaña la representante del Partido Verde, Catherine Miranda. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento en Zona Franca. Y a esta discusión también se une el abogado, fue defensor de Álvaro Uribe y sobre todo es defensor del legado político del uribismo, Guillermo Rodríguez. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, Daniel. Un saludo para ti, tu audiencia, y para la representante Catherine, un saludo especial. Catherine, ¿cómo cayó esa decisión en el Congreso? ¿Qué se ha dicho por allá? Bueno, primero hay que decir, yo soy absolutamente respetuosa de las decisiones de la Corte. A veces unas nos gustan, otras no tanto. A mí me causó muchísima sorpresa, pues, digamos, no lo esperaba, realmente no lo esperaba. Esperaba que, pues, dadas las pruebas que se conocían de realmente la relación
digamos, del proceso con el cargo del expresidente Uribe, pues se mantuviera en la Corte. No pasó así, respeto las decisiones, lo único que esperamos es que realmente esta investigación tenga un alto nivel de imparcialidad y que realmente se haga justicia, independientemente si nos gusta o no las cosas. Pero ¿y usted cree que, Catherine, de entrada, dentro de los partidos de oposición, la idea es darle el beneficio de la duda a Francisco Barbosa o empezar ya un proceso para buscar que se declare impedido? No, pues digamos, ¿para qué seguirle dando vueltas al asunto? Claramente hay un conflicto de intereses por parte del fiscal Barbosa. Es conocido su estrecha relación con el Centro Democrático, con el presidente Duque y con el expresidente Uribe. Adicionalmente, él ya tuvo un pronunciamiento durante toda la investigación de cadena donde exonera al expresidente Uribe. Entonces, lo que yo considero es que se tiene que buscar un fiscal ad hoc, que claramente no puede ser tampoco la vicefiscal y tampoco tiene que venir de una terna presentada por el gobierno del presidente Duque, sino posiblemente que venga de la misma Corte Suprema. Y acá lo importante es que las cosas se conozcan, que salga a la luz pública la verdad, y si hay que tener sanciones para el expresidente Uribe, pues que las haya, porque acá no se puede generar un manto de duda o decir que hay personas intocables en el país. Si él tiene que tener esa investigación, que la tenga, pero de verdad con total imparcialidad y con real justicia. A ver, y Guillermo, yo creo que ustedes desde el uribismo estarán de acuerdo en que hay mucha gente que tiene razones, buenas razones, para sentir que el fiscal Barbosa no es una garantía de imparcialidad, porque de hecho ese había sido uno de los argumentos del uribismo. Voy a poner aquí lo que dijo el senador, el entonces senador Álvaro Uribe, antes de renunciar, acerca de las relaciones del magistrado Reyes, que era el magistrado que llevaba su caso dentro de la sala de instrucción, y sus relaciones pasadas con una familiar de Iván Cepeda. ¿Sabe qué dice la Corte? ¿Qué dice el magistrado Reyes? El magistrado Reyes dice que yo soy quien buscó a ese señor Caliche de Neiva. El magistrado Reyes, en pleno proceso, le ayuda a Cepeda a que no se autoincrimine. Y Álvaro Hernán Prada, que muestra los chats, que muestra que a él lo buscaron, que a ese señor nunca lo buscó Álvaro Uribe, Álvaro Hernán Prada, que muestra los chats, no le creen y lo ponen de cómplice y a mi persona de determinador. Sesgo político, violación de garantías procesales. Y además dice que el magistrado Reyes trabajó en USAID con la esposa de Cepeda y que eso lo impedía. Usted entenderá que hoy haya gente que piensa que la amistad cercana entre el fiscal Barbosa y la terna que hizo el presidente Iván Duque y la posición que ha tenido Duque frente a este caso de Álvaro Uribe es un posible impedimento para el fiscal. Desde luego que no. Respeto las expresiones de la parlamentaria Catherine, pero pues ello dista mucho de la realidad y de la práctica en el derecho. Realmente lo que aquí se imprime son las garantías que hay que tenerle a quien está siendo procesado en este asunto, que es el expresidente Álvaro Uribe, pero no por ser el expresidente Álvaro Uribe, es porque todos los ciudadanos no estamos inmersos a poder tener una calamidad de ser investigados y caer en desgracia, por llamarlo de esa manera, en un proceso penal. Aquí hay unos valores que son garantías constitucionales a tener un proceso. En este caso, él no tiene el fuero de parlamentario, no es aforado, entonces pues es la Fiscalía quien tiene que asumir las diligencias para examinar. Visto mucho de lo que menciona la representante Catherine, de que el fiscal exonera. Los fiscales no exoneran. Quien exonera o quien busca la responsabilidad o endilga responsabilidad penal, condena o absuelve es un juez de la República, no los fiscales. Que el fiscal haya hecho apreciaciones en una audiencia preliminar a su juicio, pues es garantía de independencia, es garantía de idoneidad, es garantía de que se le están respetando los derechos fundamentales a un debido proceso al expresidente Álvaro Uribe, y desde luego que no hay un conflicto de intereses allí, y no existe un conflicto de intereses entre el fiscal general o el fiscal que menciona y el caso como tal, porque sencillamente ni el fiscal general ni el fiscal delegado que lleve el caso o que acumule las diligencias en ningún evento ha sido
apoderado de ninguna de las partes, ha representado intereses de ninguna de las partes. Pero Guillermo... Y en ningún momento ni siquiera ha consultado... Pero, o sea, es que es lo que debe ser correcto. Y tenemos, o sea, y es absolutamente claro que la Fiscalía es el ente investigador y acusador dentro del proceso penal. O sea, ya que yo no estoy diciendo que él vaya a ser juez del tema, pero si queremos realmente claridades y verdades, un juicio ecuánime, digamos, una investigación seria, imparcial, yo realmente considero, así como ustedes tuvieron sus apreciaciones frente al magistrado Reyes, yo realmente considero que es innegable la estrecha relación que tiene el fiscal Barbosa con el presidente Duque, con el Centro Democrático, y creo que le hace más bien a ustedes, al uribismo, al mismo expresidente Uribe, que el fiscal se declare impedido, que se nombre un fiscal ad hoc, un fiscal absolutamente imparcial, que dé todas las garantías a las partes, porque ahora entra en juego algo importante y es las garantías a la víctima, al senador Iván Cepeda. Entonces yo creo que, sin ser abogado del diablo ni nada, acá lo ideal, lo correcto, no es que se termine siendo el fiscal, el ente investigador y acusador, un amigo del uribismo. Si queremos hacer bien las cosas en este país, y esto es un ejemplo de verdad para todo el país, de que quien comete un delito debe pagar, que no lo determinen los mismos amigos del uribismo. Catherine, Guillermo, déjeme, voy a hacer una pausa muy breve, seguimos con tiempo después de esta pausa comerciales para seguir discutiendo, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, gracias por quedarse con nosotros. Estamos hablando del aspecto más político de esta nueva fase del juicio de Álvaro Uribe, ahora en la Fiscalía General de la Nación. Hablamos con la representante del Partido Verde, partido de oposición, Catherine Miranda, y con el abogado uribista Guillermo Rodríguez. Le tocaba ahí a usted, Guillermo, venga, y es que yo entiendo que lo que ustedes hicieron, digamos, en la defensa que ustedes trataron de montarle a Álvaro Uribe en la opinión pública, es donde está el mayor cuestionamiento ahora que se les devuelve. Ustedes dijeron, el magistrado de la sala de instrucción no es imparcial porque había trabajado con la esposa de Iván Cepeda hace yo no sé cuántos años en un contrato con la Agencia de Cooperación Gringa. Y ahora tenemos al fiscal general, que es un gran amigo del presidente Iván Duque, y además fue ternado por él. Y entonces yo siento que nos están midiendo con la misma vara. En el derecho hay dos circunstancias o dos aforismos coloquiales. En el derecho algo no puede ser y no ser a la vez, pero también no siempre lo justo es lo correcto. Y pues aquí pues me causa mucho escozor que el beneficio y el derecho universal a la presunción de inocencia del doctor Álvaro Uribe se le está mancillando y se le está condenando sin ni siquiera ir a juicio, de hechos que no son imputables a responsabilidad penal a él, hechos de los cuales no estaban bajo el dominio de él, de donde se está violando un derecho universal también del secreto profesional, las conversaciones entre clientes y abogados, independiente que medie un poder o no, tienen una reserva y una inviolabilidad, una reserva legal que no pueden... Pero venga, abogado, me está haciendo el quite a la pregunta. Porque la pregunta está haciendo demasiado uribista, no contestando las preguntas. No, mira, yo pienso que esos epítetos los menciono, no van, porque lo que estoy mencionando es un argumento. Aquí sí hay imparcialidad. El fiscal general en ningún momento ha sido apoderado judicial, ni el doctor Álvaro Uribe, ni de ningún uribista, ni de ningún alto funcionario cercano al Centro Democrático. Pero tampoco lo había sido el magistrado Reyes. Pero tampoco lo había sido el magistrado Reyes, que ustedes descalificaron porque la esposa... Es tanta la garantía y la imparcialidad del fiscal general de la Nación, que en el pasado, antes de ser funcionario del Estado, el señor fiscal general de la Nación ha sido apoderado de Álvaro Leiva Durán, ha sido apoderado de personas cercanas a él. Entonces, este tipo de circunstancias no pueden llegar a diezmar o a menguar la autonomía de un fiscal delegado que tiene un caso. Porque si bien es cierto, existe un sector que quiere darle la responsabilidad al expresidente Uribe en unos hechos que, vuelvo y digo, no constituyen delito. No constituyen delito. Sí. En el evento, hágale. Que el proceso siguiera... Pacheco, es que a mí hay algo, hay un trasfondo, en el evento, hay un trasfondo importante. Permíteme,
Permíteme un Venga, segundo, redondeo la idea, Catherine. Hágale. En el evento en que el proceso siguiera en la Corte Suprema de Justicia como una medida extrema, una medida extrema en contra de las libertades públicas del expresidente Uribe, todo el equipo esta defensa que tiene el expresidente es una defensa fenomenal, pues existen también contramedidas extremas en derecho que harían enrostrarle a la opinión pública y a la justicia que se estaba violando. Pacheco, a mí me preocupa acá muchísimo un trasfondo que se evidenció durante estas 2 semanas donde el expresidente Uribe le dieron casa por cárcel, donde salió a la investigación de la Corte Suprema, y es cómo se vulneró, cómo se ensució las instituciones del país por parte del partido de gobierno. Nuevamente, repito, indiferentemente si a usted le gusta o no la decisión, si usted es uribista o no, como salieron a atacar la Corte Suprema de Justicia, no la bajaron de secuestradora, de mamerta. O sea, creo que, atacar de esa manera tan vil a la Corte Suprema de Justicia, a la institucionalidad de un país, nada más porque no les gustó una decisión que tomó, que eso es otra cosa, si es justa, no es justa, si les gusta o no les gusta, son botellas de otra tienda. Pero lo que acá pasó es absolutamente grave porque el mensaje que se le está dando a los colombianos, ustedes saben, yo soy de la línea mocusiana, y el mensaje con este tipo de decisiones, con este tipo de marchas, con este tipo de violentaciones tan horribles a la Corte Suprema, es que cuando a usted no le guste la decisión, cuando a usted, el policía, le coloca una multa, pues si usted no siente que es justo, pues se pasa la norma. Son los atajos, es el todo, ¿vale? Que creo que hay que cuestionar, porque no les gustó cuando le dieron casa por cárcel a Uribe, pero ahora sí que mandaron la investigación a la Fiscalía, ahora sí la Corte está actuando en derecho y es justa y es respetable y es honorable. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque es que las personas pasan. Gústeles o no, Álvaro Uribe Vélez o se va a jubilar o va a salir de la política prontamente, pero quedan las instituciones y el daño enorme que le hizo el uribismo y su berrinche, porque fue un berrinche, a la Corte Suprema, tiene repercusiones graves en la cultura colombiana, en esa cultura que nosotros tenemos lastimosamente, Guillermo, donde acá se premia la abeja, no se premia lo que es correcto y respetar el derecho y las instituciones, gústenos o no. Lo que menciona Catherine es parcialmente cierto, pero vuelvo y menciono los aforismos coloquiales de que no siempre lo justo es lo correcto y que no todo puede ser y no ser a la vez. Tú mencionas principios mocusianos y recuerda tú por qué el profesor Mocus hoy no es senador de la República, no propiamente por acatar la ley y no propiamente por estar con la Constitución en la mano. No nos guste, en primera medida. Yo no estuve de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, pero yo la respeté. Yo no salí a hablar mal del Consejo de Estado en ningún momento, ni salí a promover que la gente insultara a las instituciones. El expresidente Uribe son hechos que no constituyen en ninguna esfera delito. Primero porque en ninguna de las conversaciones que la Corte Suprema... Pero bueno, eso lo determinará la Fiscalía ahora, Guillermo. Tal cual, pero Pacheco, acá el trasfondo es, por ejemplo, cerremos que me acabo sin tiempo. hizo la comparación, ya que el abogado hizo la comparación con el caso Mocus, en ningún momento se vio a Antanas Mocus hablando mal del Consejo de Estado. En ningún momento me vieron a mí no lo podía hacer. Que el Consejo de Estado era narcoparamilitar, la norma le prohíbe ni nada por el estilo. Respetamos la decisión del Consejo de Estado y la acatamos. Guillermo, me voy. Le dieron la muerte política y por eso no es senador. Pero en el caso del expresidente Uribe, él tenía unas conversaciones con un apoderado de él y fue violada las comunicaciones. Y esos serán la jurisprudencia de la Corte. Esos serán los detalles que se aclararán en delito, la Fiscalía. Violar las comunicaciones entre apoderados. Apreciados, se me acabó el tiempo. Muchas gracias por tener este debate. Creo que este será el debate que empezará con fuerza ahora a propósito de este caso. Les agradezco su tiempo esta noche. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Nos vamos, pero nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.